Listo, chicos. Segunda ley, ¿no? La ley de Charles. Miren, Jack Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de un gas a presión constante. ¿Qué me dice la ley de Charles? Ocurre lo siguiente. Aquí en la GIF podemos observar, ¿no es cierto?, lo que ocurre. Aquí la presión permanece constante, es decir, que no hay una variación de presión. Aquí no influye la presión en la ley de Charles. Observe, ¿no es cierto?, aquí la temperatura cómo empieza a variar, ¿ya? Me dice que la temperatura y el volumen del gas, en este caso, es directamente proporcional. ¿A qué me refiero? Miren, ¿no es cierto? A mayor temperatura, el gas aumenta. A menor temperatura, el gas disminuye, ¿no? Eso es lo que ocurre en la ley de Charles. Un ejemplo claro se da en esto, miren, por ejemplo, en los globos aerostáticos, ¿no es cierto? A mayor temperatura, el gas empieza a expandirse, ¿no es cierto? El globo se empieza a expandir. Y si yo le resto temperatura al globo, ¿no es cierto? El volumen del gas empieza a disminuir. Eso es lo que menciona Charles en su ley, ¿ya? Y la presión no varía, ¿no? Es constante. Ya, eso es lo que ocurre en la ley de Charles. Otro ejemplo claro es cuando ustedes van a la cocina, ¿no es cierto? Empiezan a hervir la leche, ¿no es cierto? Aumenta la temperatura y ustedes observan, ¿no? Cómo empieza a aumentar el volumen de la leche en sí, del gas en sí de la leche, ¿ya? Y cuando ustedes, ¿no es cierto?, ya le bajan la hornilla, prácticamente lo que pasa es, ¿no es cierto?, empieza a disminuirse, ¿no?, el volumen en sí. Ese es otro ejemplo claro en la ley de Charles. Ya, aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Miren, tenemos estos dos factores, tenemos el volumen y la temperatura, ¿no es cierto? A menor temperatura, el volumen disminuye, ¿ya? Y a mayor temperatura, el volumen empieza a aumentar. Eso es lo que dice, ¿no? Hay una variación, ¿ya? Y esta fórmula es la que vamos a utilizar para calcular la ley de Charles. Volumen sobre temperatura es igual. El volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Ya, vamos con el segundo ejercicio. A ver, anote. Ley de Charles. La ley de Charles. Una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados Celsius. ¿A qué temperatura debería el gas ocupar 234 mililitros si la presión no cambia? Ya, ley de Charles, ¿no? Anote el segundo ejercicio. Una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados centígrados. ¿A qué temperatura debería el gas ocupar 234 mililitros si la presión no cambia? Ya, vamos sacando nuestros datos a ver, tal y como lo hicimos en el anterior ejercicio, ¿no es cierto? A ver, vamos analizando primero. Una muestra de nitrógeno, tenemos a este gas, ¿no es cierto? La muestra ocupa este volumen, ¿no es cierto? 117 mililitros. ¿Ya? Este va a ser el volumen número 1. A 100 grados centígrados. Este va a ser la temperatura número 1. ¿Ya? ¿A qué temperatura me dice? En este caso, la temperatura o la incógnita es la temperatura número 2. Debería el gas ocupar 234 mililitros. Este va a ser mi volumen
número 2, ¿no es cierto? Si la presión no cambia, es decir, que la presión no interviene, se mantiene constante. Ya, entonces me van a dictar los datos, van a sacar datos, a ver. Datos, chicos. Volumen 1, Volumen 1 es 117 igual, ya, a 117 mililitros. Listo. Temperatura 1 Temperatura 1, a 100 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. La temperatura 2 es nuestra incógnita y el volumen 2, 234 mililitros. El volumen 2 es igual a 234 mililitros. Y aquí la presión, ¿no es cierto? La presión es constante. Ya, esos son los datos que tengo. Ahora, fórmulas, ¿no? Vamos con las fórmulas y la resolución. Ya. A ver, chicos, aquí, esta parte es importante. La temperatura la vamos a calcular en grados Kelvin. Vamos a trabajar en grados Kelvin. Entonces, esta temperatura yo la tengo que transformar, ¿no? A grados Kelvin. La fórmula para calcular la temperatura o transformar a grados Kelvin estos grados Celsius es la siguiente. Grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. ¿Ya? Esta es la fórmula. Ya, y la fórmula para, bueno, la ecuación de la ley de Charles es igual, ¿no es cierto? Al volumen 1 sobre, ya luego le coloco, sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2. Ya, de igual forma noten ahí las fórmulas, ¿no? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Ya, ahora, no es cierto, necesito transformar esta temperatura. Van a transformar, a ver. Ya grados Kelvin es igual, ¿no es cierto? En este caso sería a 100 grados centígrados más 273. Y esto es igual a 373, ¿no? 373 grados Kelvin. Ya, transformando, ¿no es cierto? Los 100 grados centígrados. Ya tengo el dato. Ahora, me pide calcular la temperatura número 2. Tengo que despejar de esta ecuación. Ya, en esta parte vamos a hacerlo de la siguiente forma. Miren, en X. Vamos a hacerlo en X. Hago lo siguiente entonces. Volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. Ya, despejando, ¿no? Y por último, todavía me hace falta despejar la temperatura número 2. La temperatura 2 es igual. Ya todo lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Al volumen 2 por la temperatura número 1 sobre el volumen 1. Ya, así me quedaría despejando la fórmula, ¿no? Ahora voy a reemplazar mis datos.
aquí en la ecuación. Temperatura 2 es igual. ¿Cuál es el valor del volumen 2? 234 mililitros. 234 mililitros. Me dice que lo multiplique por la temperatura número 1. 373 grados Kelvin. 373 grados Kelvin, ¿no? Recuerden que las temperaturas las vamos a trabajar en grados Kelvin. ¿Ya? Sobre el volumen número 1. ¿Cuál es el valor del volumen número 1? 117 mililitros. 117 mililitros. ¿Ya? Resuelvo, ¿no? Elimino mis unidades y la temperatura número 2 va a ser igual. Me van a dar el dato, a ver. 230. 746. Ya, 746. En este caso son grados Kelvin. Ya, esa sería mi respuesta, ¿no? La temperatura número 2. Ahora, hagamos el análisis, a ver. ¿Qué me dice la ley de Charles? ¿Qué ocurre en la ley de Charles? ¿Qué ocurría en la ley de Charles? Que en mayor temperatura el volumen aumenta. A mayor temperatura aumenta el volumen, ¿no es cierto? A menor Y en menor temperatura temperatura disminuye el volumen. Entonces analicemos qué ocurrió aquí. Una muestra de nitrógeno ocupa 117 mililitros a 100 grados centígrados. Ya. Comparémoslo con el volumen número 2. Me dice que el volumen número 2 es en este caso 234 mililitros. Hay una variación, ¿no? Se puede observar que en este caso el volumen, ¿no es cierto?, aumentó. Entonces, como aumentó el volumen, ¿qué le ocurrió a la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿no? En este caso aumentó a 746 grados Kelvin. Ya, eso fue lo que pasó. De 117 mililitros, la temperatura es de 373. Si aumenta el volumen, ¿no es cierto? En este caso 234, por ende va a aumentar la temperatura. Aumentó a 746 grados Kelvin. ¿Ya? Esa es la ley de Charles, ¿no? Ahí les mencionaba el ejemplo cuando empieza a hervir la leche en los globos aerostáticos. Entonces, a mayor temperatura, aumenta el volumen del gas. Ya, pueden tomar nota de la resolución de este ejercicio. Le dicen una preguntita, yo tomo asistencia a usted. Ya anoté a usted y a Paola. Me esperan un ratito, ¿ya? Hasta terminar de Ah, ya, explicar. listo. Sí. Tal vez ya terminaron. Yo ya lo hice. ¿Ya los demás? Ya lo hice. ¿Ya? Listo. Ya, continuemos. La última ley. Vamos a ver la siguiente ley. Permítame borrar esto. Ya, siguiente ley. La ley de Gay-Lussac. Ya, un ejemplo claro aquí es en la olla de presión, ¿no? Ustedes han visto, ¿no es cierto?, lo que ocurre en la olla de presión, cuando ustedes van a cocinar por ahí cualquier carne, ¿no es cierto? ¿Qué me dice en este caso Gay-Lussac? Miren, la presión de cualquier gas a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente, ¿no? Me dice que el volumen del gas es constante, es decir, que el volumen se va a encontrar en un recipiente hermético. Ya, aquí nosotros en la gráfica podemos observar, ¿no? Observe lo que ocurre. Que si aumenta la temperatura,
¿no es cierto? Empieza a aumentar la temperatura, aumenta también la presión. ¿Ya? Aquí se puede observar el comportamiento del gas, ¿no? Cómo empieza a chocar las partículas del gas a la pared del recipiente. ¿No es cierto? Si yo disminuyo la temperatura del gas, la presión, por ende, va a disminuir. Ya, eso es lo que me dice en este caso la ley de Gay-Lussac. Como les comenté, ¿no es cierto? El ejemplo más claro, en la olla de presión. Cuando ustedes, ¿no es cierto?, le llevan olla de presión, aumentan la temperatura, el gas empieza a aumentar, ¿no? El volumen del gas empieza a aumentar. Perdón, la presión del gas empieza a aumentar en el recipiente. Y si ustedes le reducen, ¿no es cierto?, la temperatura, la presión va a disminuir. Eso es lo que dice en esta ley. Ya, aquí les coloqué un ejemplo, ¿no es cierto? Miren, tenemos aquí estos dos factores, ¿no? Aquí tenemos la presión y acá tenemos la temperatura, ¿no es cierto? Y el volumen es constante, ¿no? No varía el volumen. Ya, entonces, a mayor presión, ¿no es cierto? Si yo aumento, perdón, a mayor temperatura, la presión del gas va a aumentar. Y si yo le resto la temperatura, disminuyo la temperatura, la presión empieza a disminuir. ¿Ya? Ese es el comportamiento del gas en esta ley. Vamos, siguiente ejercicio a ver. Bueno, esto también se ve mucho en los neumáticos, ¿no? En las llantas de los carros. Siguiente ejercicio. Una llanta de automóvil tiene a 20 grados Fahrenheit una presión de 30 libras sobre pulgada cuadrada. Una llanta de automóvil tiene a 20 grados Fahrenheit una presión de 30 libras por pulgada cuadrada. Exceso de presión sobre la presión atmosférica. ¿Cuál será su presión a 80 grados Fahrenheit? Una llanta de automóvil tiene a 20 grados Fahrenheit una presión de 30 libras por pulgada cuadrada. ¿Cuál será su presión a 80 grados Fahrenheit? Ya, eso es lo que me dice el ejercicio. De igual forma, vamos analizando, ¿no? Tenemos aquí una llanta de un automóvil, ¿no es cierto? El gas que contiene esta llanta, pues, tiene estos factores. Presenta una temperatura, ¿no es cierto? Una temperatura número 1. En este caso serían los 20 grados Fahrenheit. A una presión, esta sería la presión número 1, ¿no? Serían las 30 libras por pulgada al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuál será su presión? Me dice. Me pide que calcule la presión número 2, en este caso, a esta temperatura, ¿no? A 80 grados Fahrenheit. Entonces, esta va a ser la temperatura número 2. Esos son los datos que yo tengo. Y recuerden que aquí el volumen en este caso es constante. No varía el volumen del gas. Listo, vamos con los datos. A ver, me van a dictar los datos de este ejercicio. ¿Qué datos nomás tengo? La temperatura 1, 20 grados Fahrenheit. 20 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura número 1. Ya la presión número 1, ¿no es cierto? En este caso son 30 libras por pulgada al cuadrado. Ya, la presión, en este caso la presión número 2 es mi incógnita. Y la temperatura
número 2 va a ser igual a 80 grados Fahrenheit. Ya, y recuerden que aquí el volumen es constante. Constante. Ya, en este ejercicio. De igual forma, ¿no es cierto? Fórmulas y resolución. Fórmulas y resolución del ejercicio. Ya, ojo con esto. Aquí, ¿no es cierto? La temperatura se encuentra en grados Fahrenheit. Estas temperaturas nosotros tenemos que transformarlas a grados Kelvin. A grados Kelvin. Ya, la fórmula para realizar esta conversión es la siguiente. Grados Kelvin es igual a 5 novenos por, en este caso son grados Fahrenheit, ya menos 32 más 273. Ya, esta fórmula vamos a utilizar. Voy a poner así mejor. Para que no se confunda. Ya, 5 novenos. Ya. Esta es la fórmula, ¿no? Para transformar, en este caso, los grados Fahrenheit a grados Kelvin. Y la fórmula o la ecuación de Gay-Lussac es la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a presión 2 sobre la temperatura número 2. Presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura número 2. Ya, esta es la ecuación. Vamos a utilizar estas dos fórmulas. Ahora, van a transformar primero en este caso, las temperaturas. Yo les voy a ayudar con una y ustedes transforman las otras. La otra. Ya 5 novenos, ¿no es cierto? Ya. Por en este caso la temperatura número 1 me dice que son 20 grados Fahrenheit. Menos 32 más 273. ¿Ya? En su calculadora van a resolver de esta forma, ¿no? Para que lo realicen bien. Primero van a restar, ¿no? 20 menos 32. El resultado que les da, le multiplican por 5 y luego lo dividen para 9. Y el resultado que les da, le van a sumar para 273. De esta forma van a resolver. En su calculadora, a ver. ¿No es cierto? 20 menos 32. Ya, me dice que lo multiplique por 5, dividido para 9, más 273. 266 me da, punto 3. Ya, ese sería mi resultado, ¿no? 266.3 grados Kelvin. ¿Ya? Ahora tienen que transformar el otro también, ¿no? La otra temperatura, la temperatura número 2. Los 80 grados Fahrenheit lo van a transformar a grados Kelvin. Ya, yo lo voy a hacer así rápido, ¿no es cierto? Siguiendo la fórmula. 80 menos 32 por 5 dividido para 9
más 273. Ya, me da 299.6. 299.6 grados Kelvin. Ya, esta sería la otra temperatura, ¿no? Este dato es de la temperatura 1 y este otro dato es de la temperatura número 2 haciendo la transformación. Ya tengo los dos datos. Ahora voy a reemplazar en mi ecuación, ¿no es cierto? En la ecuación de Gay-Lussac, pero antes de realizar eso tengo que despejar. Tengo que despejar la presión número 2. Porque aquí está mi incógnita, ¿no? Ya todo lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces la fórmula me queda de la siguiente manera. Presión 2 es igual, ¿no es cierto?, a la presión 1 por la temperatura 2 dividido para la temperatura 1. Ya, despejando. Ya, la presión 2 es igual. A ver, ¿cuáles son los datos? Vamos a reemplazar en la fórmula. El valor de la presión número 1. 30 libras. Ya son las 30 libras, ¿no es cierto? 30 libras por pulgada al cuadrado. Me dice que lo multiplique por la temperatura número 2. ¿Cuál es el valor de la temperatura número 2? 299,6 grados Kelvin. 299,6 grados Kelvin. Y esto que lo divida, ¿no? Para la temperatura número 1. Ya que es igual a 266,3 grados Kelvin. Ya, y resuelva, ¿no es cierto? Elimina unidades. Calculadora, a ver. 30 por 299.6 dividido para 266.3. La presión 2 es igual. ¿Cuál es el valor? 33.78. Ya, punto 76, ¿no? 76 libras por pulgada al cuadrado. Ya, este es mi resultado. De igual forma, ahora vamos haciendo el análisis. A ver, vamos haciendo el análisis en este ejercicio. Vamos viendo lo que ocurrió. ¿Qué me decía la ley de Gay-Lussac? ¿Qué le ocurría a la temperatura y a la presión? Mayor temperatura, la presión del gas aumenta. Ya, si aumenta la temperatura, la presión del gas aumenta, ¿no? Si yo le resto la temperatura, por ende la presión va a disminuir. Eso es lo que me dice. Ahora veamos aquí. Una llanta de un neumático de automóvil tiene 20 grados. Bueno, vamos a trabajar con los datos, ¿no es cierto? Que nosotros calculamos. En este caso serían 266.3 grados Kelvin a una presión de 30 libras por pulgada al cuadrado. ¿Cuál será la presión a 80 grados? Bueno, en este caso serían a 299.6 grados Kelvin. Ya, en este caso, ¿no es cierto? Me dice que la temperatura aumentó. ¿Qué le ocurrió a la presión? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Qué ocurrió? Ya, de la temperatura número 1, ¿no es cierto? 266.3 grados Kelvin, la presión es de 30 libras por pulgada al cuadrado. Ya, si varía, ¿no es cierto?, la temperatura. Si en este caso aumenta la temperatura a 299.6, ¿qué ocurre con la presión? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumentó, ¿no es cierto? Aquí está, lo que nosotros obtuvimos. Aumentó, ¿no es cierto? Aumentó de 30 libras por pulgada al cuadrado, aumentó a 33.76 libras por pulgada al cuadrado. Eso es lo que ocurrió, aumentó.